Isabel, la propuesta es que hagamos un rato agradable de conversatorio, de compartir experiencias, de que ustedes puedan preguntar, insinuar, contar sus experiencias, sus ideas, que bienvenidas, ¿de acuerdo? Bien, yo de una vez pensaba arrancar con los casos clínicos, pero pienso que de pronto puede ser bien chévere el ubicarnos en el problema que nos ofrece el paciente con dolor de pecho en urgencias. Ese esfuerzo que hacemos clínicamente y el esfuerzo que hacemos con la parte escúcheme un segundito, ¿sí? Escúcheme, joven, que por aquí había un desorden. Entonces, la parte de enfocar a ese paciente y decir, hombre, el problema de ese paciente es cardíaco. Y dentro de lo cardíaco está dentro de la bandera roja, aquellas situaciones que me pueden llevar a la muerte del paciente, o me da una oportunidad de evaluarlo con más tranquilidad y tomar decisiones. Entonces, clave eso, o definitivamente identificar un dolor no cardíaco. Veo que el paciente tiene unas pequeñas vesículas en la piel y puedo decir, esto es un herpes zóster. Encuentro fácilmente el que tiene una historia clara de problemas gastrointestinales, etc. Pero no puedo dejar pasar por alto una situación como un síndrome coronario agudo, una disección aórtica aguda, un tromboembolismo pulmonar, una ruptura de esófago o un neumotórax. Entonces, ante esas situaciones, vale la pena tener muy claro que cuando estamos pensando en síndrome coronario agudo, ha habido cambios importantes en nuestra concepción de qué puede causar un síndrome coronario agudo. Este artículo de la cuarta definición universal del infarto, yo sé que ustedes se lo conocen, donde hay apartados nuevos, donde se define los conceptos nuevos, hay algunos apartados nuevos donde cada vez tenemos en cuenta otros aspectos que tienen que ver con problemas que llevan a lesión miocárdica, no solamente isquemia, sino a lesión miocárdica. Y estos avances son supremamente importantes para nosotros tenerlos como este punto. Y hemos aprendido, ahora que tenemos las troponinas tan específicas, de que no solamente es el infarto agudo de miocardio, sino que muchas situaciones son capaces de provocar lesión miocárdica y definitivamente daño miocárdico, que no son propiamente obstructivas, como el paciente con anemia importante, el paciente que ha salido de una taquicardia ventricular y nos llega a urgencias y pedimos troponinas y ahí están elevadas y empezamos a angustiarnos, o el paciente con falla cardíaca. Y si podemos identificar el paciente que ha estado con falla cardíaca y que ahora ingresa por algo de molestia en el pecho, pues poder entender qué está pasando con él, o el paciente con una creatinina elevada, o el paciente que ha estado en hipotensión en shock, el paciente con hipoxemia. Esto nos ha permitido entender mucho y cuando ahora nos referimos a que estoy frente a un paciente con un infarto de miocardio tipo 1, que es el que está originado en las placas ateroscleróticas que sufren ese proceso de inestabilidad, de ruptura y oclusión completa para hacer un síndrome coronario con elevación del segmento ST, un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, o cuando la ruptura y hay un coágulo que no logra hacer completamente. Cristian, estás elevando la mano, ¿quieres participar? Cristian, Sí. adelante. Hola, doctor, buenos días. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Agudelo y soy interno de urgencias pues, de la Fundación Clínica del Norte. Y Adelante, Cristian. te quería preguntar si en las otras causas que no son isquémicas de elevación de las troponinas, no sé si se ha descrito algún valor absoluto que lo haga a uno irse para un lado o hacia otro, o los valores absolutos realmente no tienen ningún papel. Listo. Espero poderlo responder enseguidita. ¿De acuerdo? Ah, perfecto, no, muchísimas gracias, de Listo. una. No, a ti. Entonces decíamos, este es el tipo 1, pero fíjense que ahora estamos cada vez entendiendo más
este tipo 2, donde está el paciente con una aterosclerosis, pero que el problema no es obstructivo, sino que se ha ido aumentando esa obstrucción y lo que origina es un desequilibrio entre el aporte y la demanda, o cuando hay un espasmo coronario, que no es infrecuente en los servicios de urgencia, llega el paciente con dolor de pecho, encontramos un segmento ST claramente elevado, hay consumo de sustancias, o le damos una nitroglicerina y el paciente RAN, ese segmento se nivela completamente, lo estudiamos, y o hay una placa pequeña y sobre eso un espasmo coronario, o la otra parte es el problema del paciente que hace disección de las coronarias, la señora embarazada que llega con dolor de pecho y pensamos que por ser de 33 años no puede tener un infarto de miocardio, se puede disecar la coronaria y ser causa de un infarto tipo 2, o cuando las coronarias son sanas, pero hay un aporte insuficiente a la demanda. Entonces, todas esas son situaciones que nos llevan a este tipo de infarto, y aquí están todos los contextos, todas las posibilidades que esto nos puede generar. En ese artículo aparece muy claramente cuando se considera elevación del segmento STA normal, las características de esa elevación del segmento ST, cuando se considera anormal una depresión del segmento ST y cambios en la onda T. Hay definiciones muy chéveres, muy concretas y muy precisas, ¿cierto? Y claramente se establece los criterios de infarto agudo de miocardio en estas personas. Y ahora la pregunta tuya, Tomás, es relacionada con lo que pasa con las troponinas. Clave la dinámica de las troponinas, porque muchas veces tú puedes tener troponinas elevadas y mantenerse elevadas, como es en un daño miocárdico crónico del paciente con hipertensión crónica y que llega ahorita por unas cifras elevadísimas de presión arterial, o el paciente con falla cardíaca, el paciente que tiene una situación previamente establecida, el paciente con falla renal, y la dinámica del que tiene una lesión aguda. Estamos ahora enfrentados a una situación que nos propuso la Sociedad Europea de Cardiología, unas pautas distintas para enfrentar al paciente que llega con dolor de pecho. La parte clínica sigue siendo lo esencial, y mientras más claro sea la anamnesis que hagamos sobre el dolor, las características, si se acercan más al dolor característico, sobre todo el que se irradia a hombro derecho o a ambos hombros, el dolor que se irradia hacia mandíbula y hacia cuello, el paciente que tiene un dolor de tipo opresivo realmente, que se acompaña con sudoración, con náuseas. Ese cuadro clínico es, mientras más claro, es más probable de que realmente sea un infarto de miocardio. El electrocardiograma normal va disminuyendo la posibilidad de que se tenga un infarto de miocardio, una depresión del segmento ST empieza a tener un punto para consideración. Si es más acentuada esa depresión del segmento ST, mientras más acentuada sea y se den cambios dinámicos, más probable es, y cuando definitivamente hay una elevación característica, pues definitivamente, si el paciente está en shock, no tenemos la menor duda de que estamos frente a un infarto de miocardio determinante. Y aquí está el punto de las troponinas, donde si tenemos unas troponinas negativas y no hay cambios en ellas, definitivamente uno puede descartar infarto agudo de miocardio. Ya aquí empiezan a tener unas cifras que tú mismo preguntabas. Hay un punto de corte que nos puede decir definitivamente sí, no, pero mira cómo lo proponen aquí. Hay algo de incremento. Aquí ya definitivamente está incrementada. Hay un incremento importantísimo, y aquí sí no me queda duda sobre eso. Entonces, en la parte de troponinas, esta es la novedad que tenemos con las troponinas ultrasensibles. Es que nos dan es un punto de corte. Y el lío es el siguiente. De aquí para adelante hay lesión miocárdica. Uy, escúcheme un segundito. Luis Miguel, estoy en una clase con estudiantes. Qué pena contigo. ¿Es urgente o lo discutimos? Listo. Gracias, hermano.
perdón chicos, es que es mi fellow de cardiología y no sabía si estaba ante algún paciente que requería una discusión urgente, ¿sí? Me excusan. Entonces, miren que ese es el percentil 99, donde por encima de él, esa vaina es anormal. Pero cuando está por encima de 50, casi que uno puede decir definitivamente yo tengo que considerar el que ese paciente tiene un síndrome coronario agudo, pero aquí hay otras razones para que él se eleve, como una miocarditis, como lo que decíamos ahora, de otra serie de aspectos que no tienen que ver con obstrucción de coronarias. El paciente con una anemia profusa, ha salido una taquicardia, está en falla cardíaca, y ahí es donde yo necesito saber qué pasa con la, los cambios que se dan en el tiempo, ¿cierto? Si hay cambios en el tiempo, a la hora o a las 2 horas, lo que me va a dar esa pauta para decir esto, aquí estoy frente a un síndrome coronario agudo. Pero el disponer de este recurso nos ha obligado a ser mucho más juiciosos en nuestra evaluación con el paciente. Cuando tenemos pacientes en este punto, hay otras causas que pueden estar provocando lesión miocárdica, que puede ser pronóstica, pero que no requieren inmediatamente una intervención como una trombolisis o como una estudio de coronografía. Es aquí donde realmente nos exige mucho más la clínica. El paciente está con falla renal, el paciente llega con un dolor que es atípico y tiene una hipertensión y los signos que tiene son de una hipertrofia ventricular izquierda, con los cambios de repolarización son más de una hipertrofia ventricular izquierda. Ahí es donde más nos exige. Bueno, entonces, miren qué bonito aquí en la parte electrocardiográfica, en este mismo artículo, cómo nos dice, hombre, si yo tengo un electrocardiograma normal, ya estoy en un punto que me va a servir para, si ese paciente tiene una clínica muy sugestiva, el seguimiento electrocardiográfico a la hora, a las 3 horas, ya definir si el paciente se queda o se va, dependiendo de los otros criterios, y ver si se mantiene esto. Los cambios de simplemente la inversión de la onda T, ya cuando empieza a aparecer una depresión del segmento ST, ya estos curiosos ahí pintando ustedes, ¿no? No, aquí me pintaron. Ok, aquí me fregué yo con esto. Así, no puedo borrarlo. Listo. Gracias. O el segmento ST que se deprime en forma descendente, es mucho más específico. El que el paciente haya tenido elevación del segmento ST y luego se haya nivelado es cada vez más insinuador de que hay un fenómeno de tipo daño, hay lesión miocárdica. Cuando hay depresión del segmento ST y una elevación como en cohete de la onda T de Winter, esa vaina ya hay obstrucción de la descendente anterior. Si yo encuentro los cambios de depresión de una T negativa profunda en V1, V2 o bifásica con una historia de dolor de pecho, es un Wellens, cuando es algo completamente nuevo, que la onda U se vuelva negativa, que se nos había olvidado por esto, y hay algunos detallitos sobre el bajo voltaje y unos cambios electrocardiográficos que empezaron a ser criterios nuevos cuando hay bloqueo de rama izquierdo, se llaman los criterios de Barcelona, son muy interesantes. Listo, pero ahora sí empecemos activamente para que estos conceptos se dinamicen. Les había propuesto estos electrocardiogramas y aquí tenemos el primer paciente. Aquí sí necesito la participación de ustedes. La historia es de un hombre de 59 años de edad, con factores de riesgo coronario como fumador hipertenso. Vino por dolor de pecho. Llegó a urgencias en falla respiratoria. No, ustedes que llegó si vamos a decir luego, un IAM estaría en un kilo 4. Lo intubaron, le tomaron este electrocardiograma, posiblemente en un principio no pensaron que hubiera un infarto de miocardio. Pidieron troponinas, las troponinas positivas, y este es el electrocardiograma. Aquí tenemos las derivaciones de miembros y una derivación de ritmo. Chévere siempre que uno pueda tener en sus electrocardiogramas una derivación de ritmo, un D2 largo, un V1 largo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos las derivaciones precordiales. Este es V1, este es V2, este es V3, V4, V5, V6, y tenemos
Esto. Cuéntenme, mis amigos, cuál fue la interpretación de este electrocardiograma. ¿Ustedes qué piensan? ¿El eje del QRS está desviado a la izquierda? ¿Tiene una taquicardia sinusal? ¿Tiene una obstrucción completa del tronco izquierdo? ¿Tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál de estas es incorrecta? Pero yo quisiera oír a ustedes cómo enfocaron este electrocardiograma. Ánimo, amigos. Hola, Ustedes, adelante. ¿cómo están? Mi nombre es Esteban. Somos Adelante, Esteban. médico de la clínica. Bueno, Fantástico. Bienvenido, entonces, Esteban. ¿Cuál es tu enfoque? siguiendo pues los pasos, todo tiene que ser pues como algo sistemático, ¿cierto? Ya por ordenar un orden para no perdernos y no dar como cosas al aire, ¿cierto? Importante pues, todavía sin aunar en el electro, importante sería de pronto también preguntar si el paciente tenía un electro previo, ¿cierto? Sobre obviamente a los familiares, ya en el Importantísimo, contexto pues de... importantísimo. De acuerdo, mi amigo. De acuerdo. Listo, entonces ya dejando por un lado ello, entonces siempre hay que mirar que el electrocardiograma pues tenga una buena calibración, ¿cierto? Uno habla Como en lo general de vemos, los aspectos técnicos, Esteban, ¿cierto? La calibración, que es la estandarización, la parte de que esté la velocidad que uno espera. A veces, miren los filtros, ese detalle lo discutiremos después, sobre todo cuando ustedes se encuentran que toman electros y curiosamente les sale muy alto el punto J en B1, B2, B3. Muy seguramente les falta un filtro apropiado. Este, por ejemplo, no tiene un filtro, lo que estamos viendo aquí no tiene el filtro apropiado. Es un detalle técnico que lo discutiremos más adelante. Adelante, Esteban. bueno, entonces ya mirando pues que tenga una buena calibración, ¿cierto? Ahí ya como el profesor lo marcó, pues evidenciamos que está correctamente, ¿cierto? También ya después tenemos que ver si el electrocardiograma está bien tomado, ¿cierto? De acuerdo. Los aspectos técnicos son satisfactorios, ¿cierto? Listo. Pues ya hablando Vale. que tú Sí, dale, dale, Esteban. ya vimos pues que estaban todos los elementos técnicos satisfactorios, ahora vamos a ver cómo está el ritmo, ¿cierto? Del electrocardiograma muy bien. Podemos ver que es un ritmo regular, sinusal. ¿Por qué? Porque tiene una onda P positiva en D1, en D2, también la tiene en ABF y haciendo la salvedad que está negativa en ABR. Se nos puede orientar que es un ritmo sinusal, ¿cierto? Una frecuencia que está adecuada. Es una frecuencia de 300, 150, 105. Para un paciente que Entonces, ha con dolor de pecho siempre lo ponen un poquito alerta, ¿cierto? 105. pues, ¿Ok? ajá. Vemos que el eje, pues tomando las derivadas de 1 a F, eh, podemos ver que está desviado hacia la cara anterior, está desviado hacia anterior. Es un del eje que, fíjate y verás, que está positivo en D1, pero está negativo en ABF, o sea que es Ajá, un eje que está desviado a la izquierda. Es un eje ajá. desviado a la izquierda y probablemente tú ves una morfología interesante que es R chiquita, S profunda en D2, R chiquita, S profunda en ABF y ves Q inicial, R en ABL. Ya te empieza a decir que este paciente posiblemente tenga un bloqueo del fascículo anterior. Ese detalle del eje desviado a la izquierda, con esa morfología ya te empieza a dar una pauta de que ese paciente posiblemente tenga un bloqueo del fascículo anterior. Eje desviado a la izquierda con el menos 45 grados y esa morfología R chiquita S profunda en 2,13 ABF y QR sobre todo en ABL. Y este levantamiento lento de la R, eso es un bloqueo del fascículo anterior. ¿Ok? Bueno, entonces ya haciendo la salvedad, ya pase a analizar los intervalos. Muy bien. Bueno, entonces el intervalo PR inicialmente está normal, Ok. el QRS también Uh-huh. está normal, también el QT corregido. Ok. Entonces, acá haciendo la salvedad, pues que por lo general calculamos siempre la fórmula del QT corregido con base, pero frente a frecuencias bien sea bajas o altas, este como que pierde un poco de valor y se prefiere, digamos,
con Hodge, analizar bien esta corrección del QT. El Yo QT creo que medio el QT normal. de pronto está un poquito larguito. O sea, Fíjate se que me el da QT ahí corregido. como, Fíjate, verás, porque utilizando esta paralela a la rama de la T, hasta este punto donde tú debes medir, entonces aquí tendríamos 5 y casi 360 milisegundos. ¿De acuerdo? uh-huh, ¿Cuál sí señor. utilizaste? ¿Cuál de Eh, los? Al final pues escogí con Vamos, Hodge. mientras tú vas diciendo, yo busco la corrección de ese QT. ¿Y cuál escogiste? Me quedé con Hodge Profe y me Coach. dio pues que estaba normal. Listo, vamos a hacer eso. Yo voy a revisar aquí y te voy a decir en cuánto está. Sigue comentando, a ver si está largo o no está largo. Bueno, entonces ya saltando el QT corregido, ya profesor ahorita nos menciona cuánto le dio, ya pasé a otro ámbito que es el de los bloqueos, ¿cierto? Ya usted muy bien hizo énfasis ahorita de ciertos hallazgos que encontró. Sí, tienes razón. 439 milisegundos. Sí, señor. Listo, perfecto. Buena esa, Esteban. Dale. Entonces, vamos a encontrarnos ya, digamos, como a buscar los bloqueos. Muy Vamos en bien. orden, ya vimos que teníamos un bloqueo anterior, ¿cierto? Antes mencionaba Perfecto. anterior superior, pero ya eso fue lo primero que identificamos, un bloqueo anterior. Entonces ya vamos a ver si hay bloqueos de rama. Bloqueo de rama derecha, no le encontré criterios de bloqueo de rama derecha a este paciente. Ajá. Entonces ya pasé a ver si había bloqueos de rama izquierda, ¿cierto? Sí le encontré que había bloqueo de rama izquierda. ¿Te parece que hay un bloqueo de rama izquierda? Sí, señor, me parece que pues sí le encontré pues como los criterios para ello. Entonces, o no sé pues si tiene alguna... Acuérdate que tú tienes para un bloqueo de rama izquierda, la morfología en B1 es una R pequeñita y luego una S que es ancha y usualmente acompañada de cambios de repolarización en B1. Y en B5, B6 encuentras lo siguiente, no hay Q, la forma como sube la R es lenta, es mellada y tienes un segmento ST deprimido usualmente. Es decir, en B5, B6 lo que tienes es una R ancha, mellada, y es la misma morfología que te encuentras en D1. Fíjate que el QRS, tú ahora dijiste, el QRS no está ancho propiamente. Yo creo que el QRS Está está ahí por ahí como, en 100 milisegundos. Está un ahí con el poquito amplio, 120. pero no está el QRS tan ancho como el que esperaríamos, ¿cierto? Más bien, uno aquí podría pensar, vea, yo veo como una R terminal en B2. Y si veo una R terminal en B2, aquí porque el punto J está muy alto, fíjate y verás, pero posiblemente es de esa parte elevada, tengo una R terminal en B1. Entonces, posiblemente sea más rama derecha que rama izquierda, Esteban, ¿de acuerdo? Sino Porque que, fíjate, ¿de acuerdo? La morfología en B1, cuando hay bloqueo de rama izquierda, derecho, es que hay una R, una S y una R' terminal, ¿cierto? Esa es la morfología que vemos en B1. Entonces, una R pequeñita, una S, perdón, una R, S y luego es una R ancha mellada. No es el típico. Te voy a mostrar un bloqueo de rama derecho bien característico que creo que tengo por aquí para que tengamos eso, porque es muy importante identificar eso, la diferencia entre un bloqueo de... Míralo aquí, obsérvate la morfología. Este paciente también llegó con dolor de pecho. Tenía S anchas en D1, en ABL, y mira la morfología de B1. Es una R terminal, y en este caso el segmento ST está tremendamente elevado. Aquí ya hay presencia de una onda Q, que normalmente en B2 no tiene nunca que haber una onda Q. Entonces, este paciente tiene un bloqueo de rama derecha, una elevación del segmento ST, definitivamente está haciendo un infarto anteroseptal extenso. Entonces, esto es un detalle bien interesante, el reconocer bloqueo de rama derecha, que te da esta morfología. Cuando predomina lo positivo en V1 es derecho,
y hay heces anchas en B5, B6. Por aquí hay de pronto una intervención del chat. Vamos a ver. Lina, acuérdate que para hablar de bloqueos de Barcelona es en bloqueo de rama izquierdo, jovencita, no en bloqueo de rama derecha. ¿Ya? El bloqueo de rama derecha no hay, esa elevación del segmento ST, analízala igualita a como la analizas en un paciente normal, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, pues, de acuerdo, adelante, Esteban. Van las cosas interesantes porque todo eso va dándonos oportunidad a que aclaremos detalles. Listo, Muy bien, entonces buscas ahorita si hay presencia de onda Q. ¿Cierto? No, no, no. La Q normal de ABR. Esta es una Q muy pequeñita de ABL que casi siempre la vemos como septal. No hay Q. Y aquí, ¿qué te parece? En B1 esta morfología podría ser normal. Este punto aquí elevado si fuera un bloqueo de rama derecha. Pero obsérvate B2. Esto que vemos en B2 es anormal. Esto que vemos en B2 definitivamente es anormal. ¿Lo ves? Sí, señor. Nunca vas a encontrar en B2. Tú en B1 puedes encontrar esta morfología de Q, pero ya en B2 no. Entonces, ya aquí hay una Q que tú dices, aquí hay una Q. Y ahora sigue el análisis del segmento ST. ¿Qué te parece el segmento ST en este paciente, Esteban? Bueno, entonces me llamó la atención pues que había un supradesnivel, sobre todo en la cara. Arranquemos, fíjate, verás, tú te fuiste derechito para mirar elevación de segmento ST, que es lo que uno usualmente cuando está ante un paciente con dolor de pecho dice, yo busco inmediatamente elevación del segmento ST y veo que hay en ABR y veo que hay en B1. Cuando esa vaina se te presente, una elevación del segmento ST en ABR y en B1, en un escenario como el que estamos, de dolor de pecho característico y cuando el paciente es chocado o con una falla respiratoria, miras si hay depresiones del segmento ST en por lo menos 6 derivaciones y si eso ocurre, definitivamente te dice el que está comprometido aquí, Tronco. el tronco de la coronaria izquierda. O la parte basal de la descendente anterior. O la parte inicial de la descendente anterior. Perfecto, hermano. Entonces, este electrocardiograma, tu interpretación final, ¿cuál es, Esteban? Pues tiene un infarto con elevación del ST. Sí, señor. Y muy probablemente causado por... Un compromiso del tronco coronario izquierdo. Perfecto. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Bueno, si estamos en la clínica, lo ideal sería pues llevarlo a intervención coronaria. Hay que llamar de emergencia al hemodinamista, definitivamente. Y más que está con compromiso, fíjate que está en estado funcional, está en 4. Ahí no tenemos la menor duda. La menor duda, ¿de acuerdo? Sí, señor. Te llegó el hemodinamista y mira lo que se encontró. Este es el tronco. Tapado. Mira, qué cosa, ¿no? Ahí lo tienes. Mirado las otras derivaciones, se ve que hay una enfermedad aterosclerótica, pero solamente esa es la lesión clave del paciente. Se logró hacer la angioplastia del stent y el paciente salió adelante. Mira que aquí ya se empezó a hacer la angioplastia, todavía no ha terminado de hacerla completamente, y mira cómo se ve de lindo ya el resto de la coronaria que estaba aquí tapada. Mira cómo se va viendo toda el resto de la coronaria y ya empieza la reperfusión de ese paciente. ¿Listo? Entonces, fíjate que es muy interesante esa observación que tú acabas de hacer, que es muy, muy valiosa. Uno usualmente cuando ve un paciente que tiene un infarto de la cara inferior, ve los cambios característicos de elevación del segmento ST en 2, 3 y ABF. Y ve los cambios en espejo en D1 ABL, donde alcanza a ver esa depresión del segmento ST. Pero cuando la obstrucción se da en el tronco de la coronaria, que se está comprometiendo pues un territorio muy amplio, uno alcanza a ver en ABR que está aquí y B1 que está aquí, esa elevación del segmento ST. Entonces vemos aquí ABR con elevación del segmento ST y usualmente es mayor la elevación en ABR que en V1.
No siempre elevación del segmento ST en ABR y en B1 significa infarto, obstrucción del tronco, porque esto también puede ser dado por isquemia subepicárdica. Depende del cuadro clínico del paciente, ¿cierto? Entonces, esta elevación del segmento ST en ABR y en B1, miren donde está mirándolo, y en todas las demás derivaciones lo que se ve en espejo es depresión del segmento ST. Entonces, recordar esta situación tan especial que antes se nos pasaba por alto, porque pensábamos que ABR no valía la pena, que B1 no valía la pena, pero esta elevación en ABR y B1 con la depresión del segmento ST generalizada nos dice obstrucción del tronco o como bien lo decías tú, la parte anterior, la parte proximal de la descendente anterior. Esteban, muchas gracias. No sé si hay preguntas en este caso. Jóvenes, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bienvenidos, ¿eh? Profe, discúlpame, yo ahí tenía una inquietud. Claro, dale. Si bien, pues es claro que tú ahorita comentaste pues que en B6 encontramos QRS, sugestivo de bloqueo de rama derecha, ¿cierto? Sí. Bueno, sino que yo ahorita también me comenté que al inicio que de pronto podía tener un bloqueo de rama izquierda, sino que, me pareció que en B1 podría yo tener una RS. Entonces yo por eso hice la salvedad de que podría tener un bloqueo de rama izquierda. Entendido. Pero fíjate que la S no es ancha, ¿cierto? Entonces, aquí por eso tú no te puedes comprometer con bloqueo de rama izquierdo. Si esto tuviese una S ancha, yo estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate que no lo es, ¿cierto? Yo lo que estoy pensando es porque la morfología de B2 tiene esta parte terminal positiva. Es por eso que me atrevo yo a decir eso, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero tú tenías toda la razón. Si tú me hubieras, si este paciente hubiera tenido esta imagen, no me queda la menor duda de que la imagen es de bloqueo de rama izquierdo, Esteban. Así está bien, ¿de acuerdo? Una S ancha. Pero fíjate que no alcanza a tener más allá de una duración de 60 milisegundos. Sí, no, si es ¿De acuerdo? mirando, claro que sí. B4 sería más, entonces hay un trastorno de la despolarización ventricular. De acuerdo, de la despolarización. Aquí está haciendo eso que no alcanza uno a clasificarlo, decir, esto es de rama izquierda, rama derecha, es una alteración de conducción intraventricular muy localizada, pero no alcanza a afectar en principio una rama determinada. Muy buena observación, ¿sabes? Muy buena observación la tuya. Listo, profe, muchas Gracias, gracias. Esteban. Y magnífica tu participación. ¿Algún otro comentario, amigos? Bueno, les propongo el siguiente caso. Es una señora de 62 años, fumadora, hipertensa, consulta por dolor retroesternal de 2 horas de evolución, con náuseas y sudoración. Tiene una presión de 170, no presenta crépitos pulmonares y este es el electrocardiograma. Ánimo, ¿quién de ustedes se anima a contarme cómo lo enfocó, qué le pareció este electrocardiograma, cómo procedería con este electrocardiograma? Bueno, si quieren yo. ¿Quién se anima? Si quieren yo, doctor. Hola, ¿me escuchas? Sí. Adelante, Cristian, claro. Ah, listo. Bueno, pues, inicialmente, si seguimos pues como el orden del esquema, se ve un electro pues como con unas adecuadas condiciones técnicas, adecuadamente calibrado, con una velocidad pues como estándar. Eh, Tenemos una frecuencia cardíaca como entre 75 y 80 aproximadamente. Eh, Perfecto. es un ritmo regular, sinusal. Ya en la identificación pues como de las ondas, vemos unas ondas P de morfología normal, Perfecto. un segmento PR entre 120 y 200, un intervalo QT que no aparenta alargado, Sí, de acuerdo. ni La onda corto. T está antes de la mitad del RR. Sí, Eso lo exacto. tranquiliza a uno. Ujú. Entonces no aparenta pues como prolongado. Y bueno, entonces ya en cuanto al ST, entonces podemos ver que hay una depresión del ST en D2, D3 y ABF,
Es lo primero que te llama, ¿cierto? Y esta depresión es definitiva. Más de 0,5 de depresión en las derivaciones de miembros es significativa. Presten atención a esa vaina porque cuando está, como hemos visto hasta ahora, esa elevación bien evidente, no le queda la menor duda a una. Pero cuando llega el paciente con dolor de pecho y apenas está ese detalle, como lo mostré en la gráfica donde vemos la gravedad, cómo se va acentuando la gravedad del electrocardiograma, es bien importante. Entonces, hay depresión en las 3 derivaciones que miran la cara inferior. ¿Qué más ves? Además de eso, probablemente como cambios recíprocos de la elevación que hay en D1 y ABL, pared lateral alta, Claro, y mira qué en B1 y lindo. B2. Entonces, efectivamente, esto que ves, dices tú, yo voy a mirar qué hay en la cara que está opuesta y hay elevación. Esta elevación, así sea pequeñita, mira que es 1 milímetro, es significativa. Aquí ya es un poco más de 1 milímetro. ¿Y qué tal las precordiales? En B1 y en B2. En B1 y en B2 tenemos elevación también del ST. Perfecto. Fíjate qué lindo este punto J donde está, ¿ah? Que si fuera una persona joven, es una mujer hasta 1,5 y tiene casi 4 milímetros de elevación. Y mira, este en B3 tiene 3 milímetros de elevación y esta T altísima, esta T es definitivamente anormal, ¿cierto? Sí, es muy simétrica, pues como la rama Muy realmente bien. no es. ¿Cuál es tu diagnóstico? Listo, entonces es un infarto es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, probablemente por una oclusión de la arteria descendente anterior. Perfecto. ¿Qué haces con ese paciente? Ya pues si estoy en la clínica que tiene servicio de hemodinamia, va para la intervención. Exactamente. No tienes que ponerte a pensar a ti definitivamente que ese paciente va a necesitar troponinas, llamas al hemodinamista, el hemodinamista te recibe, tú le mandas el electrocardiograma y te dice, de acuerdo, llamen a todo el personal y monten, que ya yo voy para allá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto, doctor. Buena es, hermano. Gracias a usted. No, muchas gracias, Cristian. Están volando ustedes, qué rico. Veamos este otro, ¿quién se anima? Tenemos un hombre de 35 años, consulta por un dolor retroesternal que experimenta hace 24 horas. Ya aquí empieza a ser una cosa distinta, no es lo más característico, se incrementa con la respiración profunda, ya el cuadro del dolor, de todas formas, llega con dolor de pecho, lo auscultamos y hacemos el electrocardiograma y tenemos este electrocardiograma. ¿Quién se anima a hacer el análisis del electrocardiograma y la interpretación con este cuadro clínico? Lina. Hola, ¿cómo estás? Fantástico. Me Adelante, Lina. gustaría participar. Qué rico. Bueno, Dale, pues, Lina. Entonces teniendo la app del paciente, no tiene ningún antecedente crónico aparentemente, pero hay que mirar otros factores de riesgo como el consumo de sustancias de uso recreacional, pues cocaína, etcétera, ¿cierto? U otras Importantísimo. posibles En una persona causas. joven con dolor de pecho no puede faltar eso, ¿ah? Ajá. Y mirar otras posibles causas también de dolor, otros diagnósticos diferenciales de dolor torácico, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces mirando lo que uno ve en el electro, pues volvemos a hacer lo mismo que ahorita hizo Esteban, mirar que esté bien tomado. Acá lo que me llamó es que de entrada en ningún momento nos permite mirar la calibración del electro, Cierto. que es algo muy Y mira importante que es que muy siempre debe importante. estar. Exacto. De acuerdo, de acuerdo. Qué rico que ustedes estén disciplinados a mirar primero los aspectos técnicos, porque puede uno meter las patas si no tiene los aspectos técnicos apropiados. Bravo, muy bien. Ponete que Bueno, está 1 milivoltio 10 milímetros. listo. Entonces, mirar esto, ¿cierto? Posterior a esto, mirar si está bien tomado. Entonces vemos que ABR en este caso es negativo y que en D1 vemos una onda P positiva, ¿cierto? Luego, la frecuencia. Entonces, a grosso modo, vemos que están 300, 150, 100, 78, 79 latidos Perfecto. medio más o menos. No sé, Listo. ¿sí? Perfecto. 80, listo. Y también revisamos qué tipo de ritmo. Entonces, es un ritmo sinusal porque vemos que todos tienen pues ondas P antes de cada complejo QRS
y que la morfología se ve normal, ¿cierto? Perfecto. Es una P de tipo sinusal. El PR es constante, la onda P es positiva en D2, no varía la P en la misma derivación, todas las condiciones que se exigen para ritmo sinusal. Perfecto. Ahora ya pues como entrando un poquito más a mirar el electron, llama mucho la atención pues que se evidencia una elevación del punto J y el segmento ST en las derivadas tanto precordiales como bipolares, ¿cierto? En toda la cara de 1, en D2, en D3, en ABF y en todas las otras también se ven Aquí está como positivas. planito. ¿Qué te parece en ABR, Tina? En ABR se ve al contrario como un infradesnivel del ST, se ve Infradesnivel. completamente como todo lo contrario. Aquí no está tanto, pero aquí en Acá no se ve B3. tanto, un poquito como en B6, queda la impresión y un poquito como en B6, pero... Está y contigo en un B4, estudiante rotando y dice, doctora, ¿cierto que esta es la manifestación de una repolarización temprana? la manifestación por la Esa muesquita que sería se ve la acá, forma como se ve una repolarización temprana, como una muesquita que se ve una en la rama muesca, sí. descendente. Por la Eso, muesca, por la muesca que se ve ahí en B5, sí, que son como los picos de exacto, repolarización temprana. lindo. Sí, entonces tú le tienes que decir, bueno, pero veamos qué hay en el resto del electrocardiograma. Si fuera solamente ahí, y te diría que podría ser, pero eso no me explica lo que acabamos de ver en D1, en D2, en D3. Eso no es la forma como se modifica la repolarización temprana. Menos hay Exacto. depresión del Y más ST que en una AB. depresión en ABR, entonces Qué pues como lindo, que no habría ¿cierto? que pensar, Muy bien. sí. ¿Qué más observas allí, Lina, que te llame la atención, que te ayude a tomar esa decisión? Espérame. ¿Qué otros detalles hay que son muy bonitos? Otros detalles. Las características de la onda T, no sé si... Chiquitina, sabes que hay una cosa muy bonita que es esta. ¿Te recuerdas? pues Segmento no, PR descendente. ok. ¿Sí? Elevación del PR en ABR. Es un detalle que acompaña la pericarditis. Pericarditis. Y hay un signo muy lindo que se llama el signo, no sé si lo conozcas, de Spodek. No, No lo conocías. no. Mira que es espectacular. No está descrito hace mucho tiempo. Es esto, es esta depresión del ST entre la T y la P. Eso se llama el signo de Spodek. Mira qué lindo. Está escrito por el doctor Spodek. Mira, esto Oh, no qué pena, está, me no lo está. puede volver a mostrar un poquito. Es como esa Eso, míralo aquí, obsérvalo acá acá. cómo está. ¿Lo Ya, ves? ya. Ese segmento entre la T y la P que es Ok, descendente. Eso qué se llama, bacano. no está escrito sino hace unos cuantos, 7 años, y es bastante bonito, y eso no lo tiene el paciente con un síndrome coronario agudo. Mira qué bonito cómo se ve la forma como desciende el segmento TP. ¿Lo Ok, ves? listo, sí, ya, ya Muy sí lo vi. bonito. Muchas Entonces, gracias. definitivamente, este paciente, con ese cuadro clínico y demás, tú lo auscultaste y tú le dices a la interna, ve, hágame el favor y va, auscúlteme bien ese paciente y lo pone a que esté en un momento en apnea y lo ausculta juiciosamente y me cuenta. ¿Qué te dice la interna? Cuando lo ausculta en apnea, Juiciosamente y pensando ya en esto. pues el frotis, pues que se siente como no sé cómo Exactamente, describirlo, un frote el roce, pericárdico. ajá, Entonces ya te frote pericárdico. afirma claramente tu Ajá. diagnóstico y ya el manejo de esta paciente es buscar la causa de la pericarditis, si es una cosa viral y posiblemente manejarlo con antiinflamatorios y posiblemente el paciente sale con sustancias antiinflamatorias y específicamente, ya se me fue el nombre de la sustancia, colchicina, ¿no? Colchicina, Muy sí. bien. Y se da de alta y se estudia, pues se hace ecocardiografía para mirar que no tenga un derrame pericárdico y demás. Lina, maravilloso, muchas gracias. Ok, gracias. No, a ti, perfecto. Y no se te va a olvidar lo del Spodek, ¿cierto? Sí, no, Mira, ya, es ya, ya. Spodek, el signo de Ok, Spodek, que es muy lindo. Mira este electrocardiograma, veámoslo, aprovechémoslo. Mira el segmento P de cómo está va en bajada.
ese segmento en bajada, en el TP en bajada, la depresión en ABR. Yo aprovecho este electrocardiograma y te pregunto algo. Este es el electro que te entrega a ti la enfermera. Sí. Y a ti te llama la atención que mira la R en V1, mira la R en V2, mira la R en V3 y mira la R en V4. La progresión. ¿Por qué esta caída del voltaje en V3? En B3. ¿Por qué esa caída? Yo tengo una hipótesis y es para insistirles a ustedes lo siguiente. La parte técnica no solamente lo que nosotros vemos, sino la ubicación de los electrodos. Mira, es muy fácil que nosotros mismos y nuestras enfermeras coloquen los electrodos. A veces, en vez de colocar B4 donde debe ser, lo ubican en más alto. Lo ponen en B3 o en B2 y eso cambia la morfología y puede dar aún morfología de bloqueo de rama derecha. Entonces, insistir mucho en la colocación de esto. B4 siempre va en quinto espacio intercostal, línea medioclavicular, ¿cierto? Y B3 va entre los dos. Pero uno ve con mucha frecuencia que a veces una señora con unas mamas grandes no ponen aquí el electrodo y lo ponen en epigastrio. Entonces, eso que estamos viendo es muy posible que a esa paciente le hayan puesto el electrodo en epigastrio y entonces no se ve el progreso apropiado de la onda R. Entonces, cuando les pase esto, a ver, pasen y miren dónde pusieron las chupas. Doc, Que no una estén... pregunta. ¿Otra causa aparte de eso, de la ubicación de los electrodos? Ninguna. Pues porque teóricamente se supone que no tengo por qué explicarlo, ¿cierto? Si aquí este también hubiera sido un voltaje pequeño, yo diría, ese paciente puede tener una EPOC. Las causas de falta de progreso de la onda R, tendría que empezar a buscar, pero es que aquí, fíjate que está alta, alta, bajita y después alta. No me cuadra. Es por eso que yo pienso que sea una cosa técnica. ¿Vale? Ok, Doc. Puede que haya otra cosa, pero por supuesto que habría que mirarlo en la clínica y demás. Lina, muchas gracias. Gracias, Doc. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, soy Esteban otra vez, qué pena. Dale, Esteban, por supuesto. Ahí con respecto a ese EKG previo. Si bien ya se enfocó pues como una pericarditis, hay algunas escuelas pues que deciden llevar a esos pacientes a coronario o bien sea ya algunos pues llevan a terapia con colchicina, ¿cierto? Si este paciente, fíjate y verás que no tienes por qué sospechar que detrás de esto tenga algo de tipo isquémico. El cuadro clínico, el tipo de dolor, lo vuelves otra vez a interrogar al paciente, le encuentras un frote pericárdico. Probablemente en la clínica tú vas a pedirle una ecografía que puede que resulte o no resulte con un poco de ramito pericárdico, pero no vas a encontrar alteraciones en la contractilidad. Hay veces que estos pacientes pueden tener troponinas elevadas porque hacen una miopericarditis. Y ahí vienen nuevamente los niveles, el cuadro clínico, el electrocardiograma, los niveles de troponina, que no van a ser muy altos. Por supuesto que si te salen 2.500 de troponinas, un momentico dices, ¿aquí qué está pasando? Y puede uno encontrar que detrás de esto puede haber que el paciente tenga una severa anemia, otras circunstancias, provocar una lesión que hace un infarto de tipo 2, que tampoco se va a manejar con un cateterismo. Ahí de pronto sería, si tienes alguna duda, un scan, un CT, una angio-CT de coronarias que te mostrarían que las coronarias están completamente limpias y no tienes que enredar la vida haciéndole coronografía al paciente, ¿de acuerdo? Uno se sorprende y tú tienes toda la razón, que muchas veces llega el paciente con un cuadro de dolor y no se le hace un interrogatorio muy juicioso, ven el electrocardiograma, ven una elevación del segmento ST tan importante, sobre todo en B1, B2, y llaman al hemodinamista y el hemodinamista igualmente se embala, hace cateterismo y coronarias epicárdicas sanas.
Y es una cosa que ahí uno retrospectivamente dice, no, el electro era solamente de pericarditis. ¿De acuerdo, Esteban? Sí, señor, solo que, por ejemplo, hago esa salvedad porque no sé si también pues si tiene correlación con ello, ya que como esos pacientes con pericarditis tienen ese slowing o ese descenso que vemos pues ahí lento, se relaciona mucho en ocasiones con pacientes que tienen pues como fibrilaciones ventriculares o taquicardias ventriculares, que es muy importante pues como pensar o preguntarles si digamos en esa familia hay antecedentes de muerte súbita. Por eso sobre todo No, hago exacto, ahí tu más. pregunta ya sé por dónde va, Esteban, y es muy importante. Entonces, estábamos analizando una cosa que es bien clave, y es hacer el diagnóstico diferencial ya sí de la repolarización temprana, ¿cierto? Si no te vas a encontrar este cambio, que es el típico de la repolarización temprana en B4, B3, donde hay una muesca, una elevacióncita del segmento ST, y entonces el paciente tienes esto en B4 y B5, pero no lo tienes en ninguna otra derivada. Cuando llegas al diagnóstico de una repolarización temprana, que anteriormente decíamos no tiene ninguna importancia, a estos pacientes, Dax Aguerre hizo un seguimiento ella tiene un número muy grande de pacientes que han hecho, se ha abortado una parada cardíaca por fibrilación ventricular, y se ha encontrado que esas personas reanimadas de fibrilación ventricular, al entrar a ritmo sinusal, hay un número mayor de presencia de repolarización temprana, y entonces es lo que en este momento hacemos. El paciente lo damos de alta. Hombre, llegó con dolor de pecho, tenía esto en B5, B6. El dolor de pecho, yo no quedo tranquilo. Entonces, ¿qué hago yo con ese paciente? Ese paciente lo pongo en vigilancia, le tomo un electrocardiograma a la hora, y no hay ningún cambio, no se ha elevado para nada el segmento CT, ni ha aparecido ningún cambio dinámico. Pedí troponinas, ya me llegaron, están de pronto en 0.04. Hombre, ya yo me siento tranquilo. Le digo, ya, amigo, déjese, yo de todas formas quiero estar tranquilo, o lo voy a dejar otras 2 horitas más, vamos a tomar un nuevo electrocardiograma, me siento más tranquilo. Le tomas un nuevo electrocardiograma, no ha hecho ningún cambio electrocardiográfico, hiciste el, el seguimiento del delta de troponina y te da 0,05, esto no te subió nada, entonces tú dices definitivamente lo doy de alta, tiene una reparación temprana. Contame, hombre, en tu familia hay algún primo que haya muerto de repente joven, hay alguna historia. De todas formas, consulta, pero mira, guarda este electrocardiograma, tómale una fotografía y lo guardas en tu celular para que todo el mundo sepa cómo es tu electrocardiograma en este momento, que tienes esa particularidad. Entonces, esas serían las recomendaciones ante una síndrome de repolarización temprana. Muchas gracias por tu observación, Esteban, porque es Así, una de las cosas más importantes, y que uno muy fácilmente dice, es una reparación temprana. Un momentico, hay un dolor de pecho, yo quiero estar seguro y voy a tomar todas las precauciones, pero no voy a llamar al hemodinamista. Déjate primero, lo seguimos, vemos qué pasa con su electrocardiograma, qué pasa con las troponinas, ¿de acuerdo? Porque fíjate, si este paciente tiene esta vaina y en D2 tiene un segmento CT deprimido, esto es porque es una cosa isquémica. Si tú encuentras de que hay signos de que hay cambios en espejo, eso tiene un significado distinto. Pero si por el contrario te estás encontrando que en D2, en D3, hay un segmento CT que es normal, o de pronto que está un poquito elevado, ya tú dices, no, esto no es isquémico. Aquí debo sospechar entonces una pericarditis, que fue lo que encontramos en nuestro paciente. Vale, Esteban. sí, señor, muchas gracias. No, a ti por la pregunta, que fue muy aclaradora. ¿Algún otro comentario, amigos? Vamos a este. Bueno, oigan, muchachos, ya tenemos una hora de trabajo. Yo sé que ustedes tienen ahorita responsabilidades con pacientes. Ustedes me cuentan si seguimos o esto lo seguimos trabajando en una nueva sesión. Cuéntenme, pues. Juan Pablo, no sé si estás todavía con nosotros. Sí, señor, he estado todo el tiempo. Hombre, muchas gracias.
de los colegas que están... Ustedes tienen ahorita responsabilidades o otra reunión o pacientes, de manera que yo no tengo problema. La cosa es que hemos ido aprovechando suavemente, pero muchas cositas. ¿Qué me Sí, dicen? señor, sí. Vamos a revisar el último casito y planeamos de pronto si a usted le queda fácil dar una sesión adicional. Claro, perfecto. Bueno, hagamos muy rápidamente. ¿Quién se anima a contarme? No hagamos la lectura sistemática. ¿Qué conclusión tuvo con este electrocardiograma? Cuénteme, pues. Alguien que se anime, lo han hecho extraordinariamente bien. ¿Quién se anima? Si no les molesta, yo repito, pues a mí no me importa. Pero no sé si alguien Bueno, más quiera Cristian, participar. repites, ¿ah? Bueno, cuéntame, Cristian. O alguien más quiere participar, no de una, pues eso es como para Dale. nadie. Pues si Bueno. quieren, yo puedo participar. De Aquí una, lo- dale, que vos no has hecho. De Bueno, una. entonces ya, por Lucas, cuestiones de tiempo, adelante. Bienvenido, sí, hermano. señor, muchas gracias. Pasando de largo de pronto ya por el tiempo, la revisión sistemática, como ya lo hicieron muy bien todos los compañeros, entonces a grandes rasgos, lo que más me llama la atención en este electrocardiograma, lo que primero impresiona son dos cosas. Lo primero es que tengo una importante elevación del ST en tres derivadas contiguas que estoy viendo, D2, D3, ABF, veo también una imagen especular precisamente en la región contralateral, que sería la cara anterior, con un infradesnivel DB1, AB3. Eso, entonces, esa elevación de 2, 13 ABF con ese cambio en espejo no es de una pericarditis, no es de un síndrome de repolarización temprana, y eso ya le dice a uno, esta vaina es una lesión miocárdica. Muy bien. Y ves que ya decías, también hay en B1 y en B2 y en B3, ¿cierto? Exactamente. ¿Y qué te parece B5, B6? B5, B6. Pues acá Te me lo voy estoy a poner más fijando. cerquita, te lo voy a poner más cerquita, Sí. para que, ¿qué dices? Sí, también puede haber un infradesnivel. No. No, estoy viendo el anterior, perdón, estaba viendo B2. Sí, hay un supradesnivel. Exacto, entonces fíjate y verás qué interesante está, la elevación está en 2, 3, ABF y en la punta, en B5, B6, ¿no? Con cambios en espejo en D1, ABL, D1 y B2. Tu diagnóstico, hermano. Sí, Doc. Pues entonces en este caso estaríamos ante un infarto agudo de miocardio con elevación del ST de cara anterior, lateral. No. De cara inferior, de cara perdón. inferior y punta, ¿cierto? Un poquito nervioso por cara inferior. Qué maravilla, lateral. Lucas, qué maravilla. Pero sí, doctor, toda la razón. Muy bien. ¿Qué haces con ese paciente, hermano? Estando en un segundo nivel con todas las medidas, pues ya sabemos que tenemos ahí el hemodinamista al lado para que nos ayude. Perfecto. ¿Complementas algo? El hemodinamista de pronto te pregunta, ¿tomaste derivaciones? Pues para mirar si hay... Sí. Para mirar, sí, claro, doctor, para mirar si hay compromiso de ventrículo derecho. No para diagnóstico, sino de pronto para categorización y tomar decisiones de manejo con el paciente, no darles nitratos. Exactamente, sí, estaría contraindicado. Exacto, entonces fíjate que tú tomas las derivaciones precordiales derechas. Entonces aquí tenemos el electrocardiograma y mira las derivaciones precordiales derechas. ¿Qué piensas? ¿Hay extensión al ventrículo derecho? Pues en este momento no estoy viendo... No. Mira ABR. No se ven, ¿cierto? Mira que ABR no tiene supradesnivel. No. BR4, BR5 no tiene supradesnivel. Queda uno con dudas de pronto aquí en BR6. Entonces, mira, este médico muy juiciosamente le tomó, ya que tenía compromiso de la punta, las derivaciones posteriores. No para diagnóstico, sino para saber qué estaba pasando. Y mira B7, B8 y B9. Elevación. Lindo. Entonces, fíjate, verás que es un paciente con un infarto de miocardio de la cara inferior y la punta con extensión a la zona basal lateral. Entonces, es simplemente por saber
que puede tener un compromiso mayor y demás. Posiblemente tenga una coronaria derecha que es muy profunda y que da la irrigación a la punta. Entonces, mira qué bonito. Entonces, no se olviden de ese detalle, que no solamente las derivaciones posteriores las toma uno cuando ve un paciente que llega con dolor de pecho, depresión del segmento ST en B1, B2, y dice, dolor de pecho característico, depresión de B1, B2, esa vaina es porque el paciente tiene en elevación del segmento ST en las derivaciones posteriores, y esto es en espejo de lo que está pasando en las posteriores, y le tomo las derivaciones B7, B8 y B9, que yo creo que ustedes están acostumbrados pues a hacerlo, cogen el electrodo, la chupita de B6, la ponen en B9, que está entre la punta de la escápula y el músculo paraespinal, B8 está en toda la punta de la escápula, y B7 está entre B6 y B8, y anotan, porque uno, como no está en esto en el electrocardiógrafo, hay que apuntar de que tomé B7, que tomé B8 y que tomé B9. Entonces, en este caso fue simplemente como para mirar y aclarar de que tenía también una extensión a la región basal lateral. Bueno, Lucas, muchas gracias, hermano. A usted, doctor. Muchas No, gracias. señor. Bueno, creo que entonces por hoy concluimos aquí. ¿Alguna recomendación para el próximo encuentro? ¿Les gustó la forma de hacerlo? Les mandaría de pronto unos casitos más donde viéramos, tenía algunas cosas preparadas con una T de Winter, tenía cositas de Wellens, serán las que nos quedan por determinar, y de pronto algunas evidencias de lo que podría ser un infarto sin elevación del segmento ST, cómo lo enfrentaríamos. Serían como los temas de la próxima vez. Juan Pablo. Sí, señor, perfecto, ¿no? Muchísimas gracias, profe, por tanta información que por supuesto nos aclara muchísimo. Bueno, no sé, ¿y ustedes algún otro comentario? ¿Alguna observación? Pero te puedo hacer 3 preguntitas cortas. Adelante, Cristian. Son cortas, listo. Y es más como también conclusiones para ver si me queda correcto. Cuando hay un bloqueo de rama derecho, así de no, pues por ejemplo como el caso que estaba al final que le ejemplificaste al doctor Esteban, entonces lo interpretamos normal como se interpreta normalmente un electro en contexto de síndrome coronario agudo. Mira, tú tienes un paciente con un bloqueo de rama derecho y Sí. usualmente tiene esta morfología en B1, B2. Lo usual es que cuando hay trastornos de despolarización se acompaña con trastornos de repolarización. Cuando hay bloqueo de rama derecho, tú tienes un punto J que en general puede estar isoeléctrico, pero puedes encontrarlo deprimido. Ah, ok. O sea, Con que la segmento derivación... ST deprimido. Esta es la imagen de bloqueo de rama derecha. Y si tú en estas derivaciones encuentras, así sea una maricaíta de elevación del segmento ST, 1 milímetro, ese paciente está haciendo un infarto anteroseptal en presencia de un bloqueo de la rama derecha del arteris. ¿De acuerdo, Cristian? Perfecto, súper Bueno, bien. ok, Doctor, otra hermano. pregunta es cuando yo me encuentro un equivalente de elevación del ST como la onda T de Winter o Wellens, estos se manejan como un síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST. O sea, Mira, por ejemplo, los tú tienes un desfibrinolíticos. paciente que tienes esta imagen en V2, V3 y Es está un con un Winter. dolor, siempre estás en un contexto. Acuérdate que esta vaina no es el Total. hallazgo aislado en un paciente que te encuentras porque tiene no sé qué, pero si tú te encuentras un paciente que llega con dolor de pecho y esta es la imagen que tú tienes en V3, un segmento ST deprimido, Y aunque una sea 1 TEA. milímetro, y una T alta, ese paciente tiene una obstrucción de la coronaria descendente anterior, y si tú le das tiempo, ese paciente al ratico te eleva. Yo creo que aquí tengo uno para mostrarles, pero para que no tengamos, para que no agarremos mucho tiempo, les voy a mostrar cómo no se manejó apropiadamente el paciente y al ratico ese paciente tiene esto, un segmento ST elevado. Esta depresión 2 milímetros con una T altísima en B2, B3, una T de Winter, esa vaina es obstrucción y hay que manejar ese paciente como si fuese una obstrucción de la descendente anterior. ¿Vale? Sí, pero mi pregunta es, si yo estoy, por ejemplo, en Frontino a 4 horas de Medellín, bueno, sí, o en un pueblo playa lejos, ¿le doy fibrinolíticos o no le doy fibrinolíticos? Pues a esos equivalentes de Le la das imagen. fibrinolítico. Ah, listo. Si tú dices, esta es una T de Winter,
le das le haces trombolisis. Listo, perfecto, me queda súper claro. Y profe, te iba a preguntar lo último, perdón, es que, bueno, yo me leí los artículos de de los criterios de Barcelona y me quedó la duda si para ellos seguía, porque, bueno, ellos introducen los dos nuevos, bueno, modifican uno, introducen uno nuevo y me queda la duda si siguen utilizando la de la discorda en derivadas con un voltaje normal, pues mayor a 0.6, si siguen utilizando el criterio de la elevación discordante mayor al 25%, pues el criterio es Smith. Sí, señor, se siguen utilizando. O sea, serían los tres, o sea, sería... Esta es una cosita adicional que se entra, ¿ya? Una observación, si hay un voltaje pequeñito, trataré de traer uno la próxima vez para que lo analicemos y le hagamos el análisis a los criterios de Barcelona. Listo, profe, muchísimas gracias. No, señor, a ti por todos los aportes. Bueno, profe, de nuevo, muchísimas gracias. Quedamos, por supuesto, muy pendientes de una sesión. Me imagino que serían los mismos casos que ya usted nos mandó, profe. Pero te mando otros más porque ya nos quedarían faltando solamente como 2 o 3 y ya vamos más rapiditos, vamos avanzando más rapiditos. Recuérdate, yo les mandé el enlace a mi canal de YouTube donde hay un buen número de videos que les puede ser de utilidades dependiendo del interés y las necesidades que tengan. Correcto, sí, señor. También por allí lo comparto. Perfecto. Isabel, ¿querías decir algo? No, profe, darle las gracias nuevamente por todo. Jovencita, felicidades, jóvenes. Un placer haber estado con ustedes y compartir este rato. Y los veo supremamente bien. Muchos éxitos. En lo que pueda ser de utilidad, con mucho gusto. Gracias. Doctor, muchas gracias. Chao. Hasta luego.